Buenos días, ¿me escuchan? Buen día, doctora. Sí se le escucha. Pero, ¿se me escucha bien? Sí, doctora. Ah, qué bueno, muy bien. El día de hoy vamos a ver la sesión de trastornos de personalidad. Yo soy la doctora Jessica Mala Centeno, trabajo en el Hospital Almenara, en un servicio que se llama Hospital de Día. ¿Y por qué es interesante esto que les digo? Porque, por ejemplo, en nuestro servicio normalmente vienen personas que tienen algún problema de ansiedad y depresión y muy comúnmente trastornos de personalidad. Bueno, eh, pero ¿por qué es importante revisar los trastornos de personalidad? Uno, como vamos a ver más adelante, por su frecuencia. Otro, por la violencia que muchas veces acompaña a la presencia de las personas que tienen trastornos de personalidad, ¿no? Eh, Sabemos que la violencia es un problema de salud pública, ¿verdad? Pero lastimosamente este constructo frecuentemente acompaña a los trastornos de personalidad. Y por ejemplo, ahora que hemos vivido esta pandemia, estos 2 años, pues se ha visto incrementado casi al doble la frecuencia de trastornos de, mejor dicho, la expresión de estos trastornos. ¿Por qué? Porque hemos estado encerrados por las mismas condiciones de la pandemia. Imagínense vivir con una persona que tiene este problema de salud y que además está sometida a un evento estresante como como han sido las condiciones del encierro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver también que los trastornos de personalidad van a influir mucho en la funcionalidad, en los diferentes roles de la vida de las personas. A ver, un ratito porque no puedo pasar. Mm, No puedo pasar. Ya, ahora sí. Pero antes de hablar un poco de los trastornos en sí, es importante ver qué es personalidad. Recordar, acá hay algunos autores que les he puesto, Alport e Eysen, que han estudiado mucho sobre lo que es la personalidad. Por ejemplo, para Alport, la personalidad viene a ser la integración de todos los rasgos y características del individuo que van a determinar una forma de comportarse. La personalidad está constituida o tiene dos componentes, que son el temperamento y el carácter, como ustedes quizá recuerden. El temperamento vendría a ser más la parte heredada, que se puede, eh, que todas las personas tenemos, obviamente, ¿no? La parte heredada. Y el carácter más bien vendría a ser la parte aprendida, ¿no? Aprendida en el ambiente, que tiene que ver con quién nos crió, que tiene que ver eh, en qué colegio estudiamos, que tiene que ver con quiénes nos relacionamos, quiénes fueron nuestras figuras importantes en nuestra niñez, etcétera, ¿no? Todo lo que ha podido ser influenciado por el ambiente. Por lo tanto, entonces podemos decir que el temperamento es poco modificable, el carácter es mucho más modificable, ¿no es cierto? Eysenck dice que la personalidad más bien es la organización más o menos estable y duradera del carácter y el temperamento, la inteligencia y el físico de una persona y que determina su forma de adaptación al medio ambiente. Miren qué importante palabra. Nuestra personalidad va a permitirnos de alguna forma la adaptación a la vida, a nuestro medio ambiente. Entonces de ahí miren la importancia del mal funcionamiento o de la disfunción de la personalidad, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con las personas que tienen algún problema en su funcionamiento? ¿Qué les va a pasar con la adaptación a la vida, ¿no? ¿Cómo define el DSM-5
trastorno de personalidad? Pues refiere que es un patrón de conducta y pensamiento inflexibles que se desvían drásticamente de lo esperable según la cultura a la que pertenece la persona, que va a iniciar, además, en la adolescencia o en la adultez temprana y que va a ser estable a lo largo del tiempo. Pero como estamos hablando de un trastorno de personalidad, aquí viene la diferencia, ¿no? Que va a dar lugar a malestar o deterioro, porque va a haber un mal funcionamiento. Una forma sencilla de poder eh, definir un trastorno el trastorno de personalidad sería un patrón disfuncional de pensamiento, de sentir y de actuar, ¿no? Un patrón disfuncional de conducta, de pensamiento y del sentir, para poder resumir, ¿ok? Aproximadamente el 12% de la población general puede presentar un trastorno de personalidad. En otras series se ha encontrado el 15%. Es un promedio, ¿no? O sea, como vemos, es relativamente frecuente, de ahí la importancia, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de esquizofrenia, decimos el 1%, por ejemplo, ¿no? Pero acá estamos hablando del 12%, cercano a la depresión, ¿verdad? 50% de los pacientes ambulatorios aproximadamente, pero que se atienden en psiquiatría, también podrían cumplir trastornos de criterios para trastornos de personalidad. Miren ustedes la frecuencia. Si vamos cambiando el lugar donde vamos a evaluar, pues esta va a variar, ¿no? La clasificación de los trastornos de personalidad ha ido variando a lo largo del tiempo, tratando de hacerla lo más objetiva posible, ¿no? Lo mejor posible. Es así que ustedes van a ver que ahora en el DSM-5, en el CIE-11, sobre todo en el CIE-11, ha habido un cambio más abrupto, diría yo, en relación a las clasificaciones pasadas. Les he puesto principalmente el DSM-5 porque es como una transición a la nueva forma de clasificación, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir? En el DSM-5, que como sabemos es un tipo de clasificación para los trastornos mentales, hay dos secciones que nos van a ayudar a clasificar a los trastornos de personalidad. En la sección 2 y la sección 3. En la sección 2 vamos a ver una clasificación muy parecida al DSM-4-TR, donde se habla de los tres grupos de trastornos de personalidad. Todavía es una clasificación categorial, ¿ya? En donde se ve pues el grupo A, donde hay los tipos de personalidad que le llamaríamos el tipo de trastorno de personalidad paranoide, el esquizoide, el esquizotípico, el grupo B, donde estarían más bien las personas que tienen trastornos de personalidad de tipo dramáticos o emocionales o erráticos, esas son sus características, donde estarían los trastornos de personalidad limítrofe, límite, narcisista, histriónico, antisocial, y el grupo C, donde estarían más bien las personas que tienen trastornos de personalidad que se van a caracterizar por la ansiedad, el miedo, y aquí van a estar los trastornos de personalidad por evitación, dependiente y el trastorno anancástico de la personalidad, ¿no? O obsesivo compulsivo. Eh, Como vemos en esta sección, todavía parece mucho a la clasificación anterior, al DSM-5. ¿Por qué? Porque respeta, o mejor dicho, seguía mucho por la forma categorial de clasificar, ¿ya? Pero en la sección 3 del mismo DSM-5 ya hay un modelo alternativo, se dice híbrido. ¿Por qué? Porque va a
hablar de una clasificación categorial, parecida a la que estamos hablando, y también dimensional. Entonces se dan cuenta, ya hay una transición. O sea, aquí ya está hablando de dimensiones de la personalidad, porque esa es la tendencia ahora. Las investigaciones están apuntando estos dos, digamos, modelos, el DSM-5 y les decía mucho más el CIE-11, lo que están tratando es de aguzar el máximo las investigaciones en relación a trastornos de personalidad para poder darnos en un futuro, en las siguientes clasificaciones, pues una mejor forma de clasificar en la evidencia, en las neurociencias, porque se están haciendo muchísimos estudios en relación a ello, ¿no? Y también porque las clasificaciones categoriales tenían sus desventajas, sus grandes desventajas, ¿no? Entre ellas eran las juxtaposiciones entre los diagnósticos, la estigmatización, a veces el sobrediagnóstico, etcétera, ¿no? O sea, como tenían una serie de desventajas, se está buscando llegar a la mejor clasificación y todavía estamos, como entenderán, como está viéndose ahorita en el DSM-5, estamos en una transición y en un proceso importante de investigación, arduo de investigación en relación a ello, ¿no? Pero esto es lo vigente. Si hablamos del DSM-5 y si hablamos del CIE-11, que es la otra clasificación de enfermedades, en este caso la clasificación internacional de enfermedades, ya ahí, ahí en el CIE-11 ya vamos a ver más bien cómo la clasificación categorial de la que les he hablado se va a reemplazar prácticamente en su totalidad por una clasificación de tipo más dimensional, o sea, por dimensiones, ¿no? Eh, en el CIE-11, además, se entregan criterios generales de un trastorno de personalidad, se diferencian 3 niveles de severidad, y estas serían las principales diferencias, ¿no? Y además, en el CIE-11 ya se habla claramente de rasgos, de dominios de rasgos, ¿no? Que también se habla en el DSM-5, en la sección 3 que les estoy mencionando. Y felizmente, estos dominios de rasgos, tanto en el DSM-5 como en el CIE-11, como he puesto ahí, son concordantes, ¿no? Ustedes van a encontrar en el modelo alternativo del DSM-5, que está en la sección 3, como en la clasificación internacional de enfermedades CIE-11, que se está basando la clasificación de los trastornos de personalidad en dominios, ¿ya? Que como verán son concordantes. La diferencia entre uno y otro principalmente radica, por ejemplo, que en el DSM-5 hablan de psicoticismo y en el CIE-11 hablan de enancastia. Los otros 4 son concordantes, ¿ok? Muy bien. Pero también tenemos que hablar, es importante que ustedes, si estamos hablando de dimensiones, que entiendan que es un rasgo, que son rasgos de personalidad, ¿no? Si se está tendiendo en las clasificaciones a hablar de dimensiones o rasgos, es importante ver qué es un rasgo. Los rasgos están presentes desde la edad madura del individuo y son patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo. Se van a constituir en trastornos. Nuevamente volvemos con la palabra disfuncionalidad, ¿no? Pérdida de función. Cuando se tornan inflexibles, cuando se tornan desadaptativos y cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo significativo, ¿no? Entonces es importante también entender entonces qué quiere decir los rasgos, porque les digo, todos tenemos diferentes rasgos, podríamos tener de todos los rasgos que vamos a ver, de todos los trastornos que vamos a ver, pero en forma de rasgo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por ejemplo, yo estoy hablando en este momento y estoy cambiando mi tono de voz con el fin de que ustedes puedan no dormirse o poner atención en, en diferentes momentos. Porque si yo hablara, están presentes desde la edad madura del individuo y son patrones persistentes. Si yo hablara de esa manera, o sea, sin ser elocuente, probablemente ustedes se aburrirían muy rapidito
y perderían el interés. Entonces yo estoy haciendo uso de mi rasgo histriónico de personalidad. Entonces, como verán, los rasgos en general los podemos tener todos los seres humanos y son parte de nosotros. El problema cuando, como menciona acá, se tornan desadaptativos, ¿ok? En otro momento yo puedo hacer uso de otro rasgo mío con el fin de adaptarme a la vida, porque todos tenemos todo de todo, mejor dicho, ¿no? Para poder hablarlo de una forma más coloquial. Hoy día no vamos a revisar, en realidad es otro tema muy importante, eh, que nos tomaría más de una hora, la etiología, pero es importante de todas maneras decir que no es gratis, no es gratuito que una persona desarrolle un trastorno de personalidad, ¿no? Tiene que haber una vulnerabilidad mayor o menor genética, aunada a qué? A experiencias en la infancia, experiencias obviamente negativas, ¿no? Que puedan influir en el desarrollo psicoemocional de esa persona para que se exprese un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces es importante también que tengamos en cuenta eso, o sea, que va a haber una conjunción o una interacción, mejor dicho, de los factores genéticos y los factores ambientales. Cuando hablamos de factores ambientales hablamos de todo, absolutamente todo lo que no sea genes. Les decía yo, mi crianza, les decía yo, las personas importantes que influyeron en mí, lo que yo consumí, lo que yo leí, todo lo que sea, que no sea genes, ahí entre los factores ambientales, que pueden influir en una persona vulnerable para que desarrolle o exprese un trastorno de personalidad. Pero obviamente hay trastornos que van a estar más influenciados genéticamente que otros, ¿no? Como en diferentes enfermedades incluso, ¿no? Como por ejemplo acá menciona que los trastornos antisocial, el trastorno límite y el trastorno histriónico, pues son más influenciados genéticamente, ¿no? Y por ejemplo, el narcisista menos, ¿ok? Entonces de ahí la importancia de la crianza. Miren qué importante uno viendo, revisando este tema, puede ir viendo cuán importante sí, pues, ¿no? Proteger, mientras más vulnerable sea un ser humano, mientras más pequeño es un ser humano, más vulnerable, su cerebro es mucho más vulnerable, como ustedes ya han ido viendo a lo largo del curso. Entonces, cuán importante es proteger a, a los niños, ¿no? O a la gente que aún no ha desarrollado completamente, que no ha llegado a su adultez, que no está autónomo, que no se puede proteger a sí misma, ¿no? Bien, entonces les decía que el DSM-5, en una de sus secciones, tiene o contempla una clasificación de trastornos de personalidad muy parecida a la anterior clasificación del DSM-4-TR, ¿sí? Y ya les hablé del grupo A, del clúster A se le dice el grupo B y el clúster C. Vamos a pasar entonces algo más para mencionar antes de entrar a mencionar los clústeres. Este modelo alternativo. Les hablé un poco de la forma de clasificar ahora del CIE-11, o sea, de la Clasificación Internacional de Enfermedades 11, pero también les quiero mencionar algo más del modelo alternativo, este que estamos hablando dimensional, ¿no? Del DSM-5. Como menciona acá, los trastornos de la personalidad se van a caracterizar por alteraciones en el funcionamiento de la personalidad y los rasgos de personalidad patológicos. Los diagnósticos de trastornos de personalidad específicos que se puedan derivar de este modelo van a incluir, miren ya en el modelo alternativo, como les dije, era híbrido. ¿Por qué? Porque incluye también una clasificación categorial, ¿no? Y a quienes incluyen esta clasificación categorial, pues al trastorno de personalidad antisocial, por evitación, límite, narcisista, obsesivo compulsivo y esquizotípico. Este enfoque también va a incluir un diagnóstico de trastorno de la personalidad rasgo específico, o sea que algún rasgo va a preponderar, que se puede hacer
cuando se considera presente un trastorno de personalidad, pero que no va a cumplir los criterios para, por ejemplo, uno de los trastornos anteriormente mencionados, ¿no? Y acá están algunos de los rasgos del modelo alternativo de la sección 3 del DSM-5 para los trastornos de personalidad, ¿no? Por ejemplo, en el trastorno de personalidad esquizotípico, vamos a ver este rasgo de psicoticismo y este rasgo de desapego, que ustedes con más calma van a poder leer y desmenuzar como está acá, ¿no? Viéndose. En el trastorno de personalidad antisocial, más bien, cuando hablamos de rasgos, ¿qué rasgos lo van a caracterizar? Pues el de antagonismo y el de desinhibición. El de antagonismo, como se ve, ¿qué quiere decir? Manipulación, insensibilidad, engaño, hostilidad. A eso se refiere ese rasgo. Y desinhibición, más bien, asunción de riesgos, impulsividad, irresponsabilidad. Miren, esta forma como el DSM-5 está en su modelo alternativo usando los rasgos para clasificar ya los trastornos de personalidad. Más adelante vamos a ver la forma categorial. Un poco, voy a hablarles un poco, ¿no? El trastorno límite, como estamos viendo acá, va más bien a caracterizarse por los rasgos de afectividad negativa, desinhibición y antagonismo. Por ejemplo, en la de afectividad negativa, que se va a caracterizar por la habilidad emocional, ansiedad, inseguridad de separación. La desinhibición por impulsividad, asunción de riesgos, y el antagonismo por hostilidad. Narcisista, el trastorno de personalidad narcisista, miren, va a estar principalmente caracterizado por el rasgo de antagonismo, que quiere decir grandiosidad, búsqueda de atención en este caso, ¿no? El trastorno evitativo va a estar más caracterizado por afectividad negativa y desapego, y el trastorno anancástico de la personalidad o el obsesivo compulsivo va a estar más caracterizado por los rasgos de desinhibición, perfeccionismo rígido, de afectividad negativa y de desapego, ¿no? Como les digo, ustedes poco a poco pueden ir desmenuzando cada uno de los rasgos con sus sus respectivas explicaciones, ¿no? Los ítems que están al lado, para poder ir entendiendo mejor cómo se usa este modelo alternativo de clasificación de trastornos de personalidad en el DSM-5, ¿no? Que como hemos dicho, es más bien híbrido, ¿no? Esta forma de clasificar es híbrida, porque usa tanto la forma categorial y la forma dimensional. Muy bien. Acá, criterios para diagnosticar todos los tipos de trastornos de personalidad según el DSM-5. ¿Ok? ¿Qué nos dice el DSM-5 entonces? ¿Qué criterios debemos cumplir? Pues primero que tiene que haber un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparte muchísimo de las expectativas de la cultura del sujeto. Y este patrón se va a manifestar en los dos siguientes, ¿no? Cognición, es decir, la forma de percibir e interpretarse a uno mismo, a los demás y a los acontecimientos. Afectividad, ¿en qué? En gama, en intensidad, la habilidad y adecuación de la respuesta emocional, por ejemplo. En actividad interpersonal, en control de impulsos. Entonces, tenemos que tener en cuenta este patrón en todos estos acápites. Luego, este patrón también tiene que ser persistente, como ya hemos ido viendo, e inflexible, y se va a extender a diferentes roles de la vida. ¿Ok? A diferentes situaciones de la vida. Luego, también tiene que cumplirse esto, que este patrón persistente provoque malestar muy significativo, clínicamente significativo, además de mal funcionamiento en el área social, laboral u otras áreas importantes de la vida de la persona. El patrón debe ser estable y de larga duración,
Estamos hablando de personalidad, de trastorno de personalidad. Y su inicio se debe remontar al menos a la adolescencia o al principio de la vida adulta, como habíamos hablado ya. El patrón persistente del que estamos hablando no debe ser atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno mental. Y por último, el patrón persistente, también del que estamos hablando, no debe ser debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia ni de una enfermedad. Es importante, nos puede ayudar para guiarnos, ¿no? Cómo diagnosticar trastornos de personalidad. Y ahora vamos a ver un poco de las clasificaciones categoriales. Trastorno de personalidad. Y los he dividido según los clústeres que hemos ido revisando, ¿no? Trastorno de personalidad paranoide. Ustedes van a poder leer con calma, si así lo desean, para profundizar pues, los manuales. El DSM-5 van a ver los criterios, de cómo se clasifica en forma categorial. Pero acá vamos a resumir y vamos a ver los puntos más importantes a tener en cuenta. ¿Ok? Bien, ¿por qué se va a caracterizar este trastorno de personalidad paranoide? Pues por un patrón de desconfianza y suspicacia general hacia los otros, de forma que la persona va a ver malas intenciones cuando lo más probable es que no las haya. Dicen que un eje más que mil palabras, ¿verdad? Pues bien, miren a este señor, a esta figura, ¿no? La figura lo dice todo. Estas personas, las personas que padecen este trastorno, pues son incapaces de confiar en los demás. Tienen, por ejemplo, como ideas distorsionadas que no se puede confiar en nadie, que todos son malos, así como les digo, ¿no? Cuando uno evalúa a estas personas, piensan que nadie es confiable, ¿no? Entonces, imagínense pensar que nadie es confiable. ¿Cómo se va a sentir esa persona ante diferentes situaciones de su vida, ¿no? ¿Cómo va a actuar esa persona si piensa que nadie es confiable? Pues va a haber daño donde no hay, ¿se dan cuenta? ¿Y esto qué va a provocar? Pues conductas hostiles, y nuevamente vuelvo a lo que les mencioné al inicio, posibilidad de reacciones de violencia, ¿sí? Suelen ser también personas que tienen actitud controladora. En el tratamiento, rara vez las personas buscan, buscan tratamiento. ¿Por qué? Porque este tipo de trastorno suele llevarse como normal, o sea, la persona no sufre, por eso dice egosintónico, ¿no? O sea, no cree que no sufre, mejor dicho, ¿no? Y obviamente cree que no hace sufrir. Eh, por lo que hay poca o nula conciencia del problema que presenta. Y si solicitan tratamiento, va a ser porque ha habido un problema legal, ¿no? No sé, alguien pensó que eh, se acercaba una persona a mí y yo como creo que todos son malos, de pronto reacciono violentamente y le pego, ¿no? Y la persona me va a denunciar, pues obviamente, ¿no es cierto? Y después en las investigaciones, pues me voy a dar cuenta o nos vamos a dar cuenta que la persona no quería hacerme ningún daño. Yo pensé, me imaginé, creí que venía con intenciones de dañarme, pero al final vemos que no es así, ¿no? Muy bien. Trastorno de personalidad esquizoide. Ese trastorno, o ese trastorno, mejor dicho, se va a caracterizar por un comportamiento más que insensible, un comportamiento en el que la persona no se muestra interesada en relacionarse con los demás. ¿Y esto qué va a hacer? Que sean poco atractivos para los demás, entre comillas, ¿no? Y de alguna forma que puedan continuar desvinculados, porque si no está interesada en relacionarse con los demás, lo ve como natural, pues se va a desvincular, ¿no? Tiene una conciencia perceptiva disminuida, van a tener una reducción, por lo tanto, de las relaciones sociales, de actividades placenteras, va a haber una cierta indiferencia a la alabanza o a la crítica. Por lo tanto, el estilo de vida de estas personas más bien va a ser de tipo solitario, ¿no?
Se da más frecuentemente en varones que en mujeres. Hay una cierta inactividad social y suelen llevar o suelen priorizar más sus roles de tipo trabajo o de familia directa, ¿no? Como vemos. De alguna forma esta persona se está privando de todo lo demás que representa la vida, ¿no? Pero ellos no lo ven como problema, ¿no? Como les digo, no están interesados en relacionarse. Trastorno de personalidad esquizoide. En el caso del trastorno de personalidad esquizoide, vamos a ver que se va a caracterizar por un patrón. Aquí me faltaba mencionar que en la entrevista, los pacientes, si entrevistamos a un paciente que tenga el trastorno de personalidad del que estábamos hablando, estos pacientes van a estar incómodos, van a tener dificultad para tolerar el contacto visual, les va a ser difícil esperar a que termine la entrevista, su afecto más bien es constreñido, como les he mencionado ya, distante, inapropiadamente serio, pero se puede detectar cierto miedo, ¿no? El tratamiento, como a todos los trastornos de personalidad, pues va a ser la psicoterapia. En este caso se sugiere la psicoterapia breve para la resolución de crisis que puedan presentar. El respeto a los límites del paciente también es importante. Recuerden que respeto se puede resumir en ¿qué? En aceptar el no de otra persona. Miren lo que les digo. Respeto es aceptar el no de otra persona. Entonces, si yo estoy evaluando a una persona que presenta este trastorno y no desea seguir siendo evaluada, pues yo tengo que buscar, no sé, otra estrategia u otro momento hasta que la persona pueda lograr yo una mayor confianza y un mejor vínculo, ¿cierto? Entonces, en forma individual el tratamiento pues va a ser más factible. Pero si yo quiero incluir a una persona, a un grupo, pues va a requerir mucho más trabajo, ¿no? Eso tendría que ser en forma gradual, por lo que hemos mencionado, por las características de personalidad. Los psicofármacos se deben evitar y solo en casos de comorbilidad se deben dar, ¿no? ¿Y qué suele ser lo más comórbido en estas personas cuando tenemos que usar psicofármacos? Los antidepresivos. Trastorno de personalidad esquizotípico. Ese trastorno se va a caracterizar más bien por un patrón general de déficits sociales e interpersonales caracterizados por un malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas. Miren lo que dice, distorsiones cognitivas de pensamiento, pueden tener ideas de daño, o perceptivas, alteraciones de la percepción. Y esto es muy característico, excentricidades en su comportamiento. Hay mayor prevalencia en familiares de primer grado con esquizofrenia. Y miren que tiene una importante tasa de suicidio, ¿no? A tener en cuenta. Entonces hemos hablado de que hay pensamiento mágico, ilusiones recurrentes, ideas de referencia, etc. Nuevamente, el tratamiento para todos los tipos de trastornos de personalidad siempre va a ser la psicoterapia, ¿ya? Siempre va a ser la psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual es la que más evidencia tiene, pero no es la única, les digo, ¿ah? Hay otras formas de psicoterapia, como la psicoanalítica, como las terapias humanistas. O sea, hay diferentes tipos de terapias que en las manos de una persona bien entrenada pueden ser tan útiles como el uso de la terapia cognitivo-conductual. Pero ustedes, si buscan, van a encontrar mucha evidencia con la terapia que les estoy mencionando, ¿no? No es conveniente confrontar el pensamiento mágico ni las creencias extrañas de la persona, por lo menos no al inicio de un tratamiento, ¿no? Lo que queremos lograr con las personas que padezcan este trastorno es confianza, ¿no? Muchos de estos pacientes se van a caracterizar porque se van a involucrar en diferentes cultos o sectas religiosas extrañas, y cuando nosotros tengamos la oportunidad, si tenemos la oportunidad de poder evaluar y tratar a un paciente que presente estas características,
pues siempre es importante recordar y evitar juzgar. ¿Para qué? Para poder lograr pues el mayor rapport, la mejor relación médico-paciente. Siempre recordando eso, ¿no? En cuanto a farmacoterapia, los antipsicóticos nos van a ayudar, nos podrían ayudar cuando la persona tiene importantes ideas de referencia, de autorreferencia. Y los antidepresivos, por ejemplo, nos van a ser útiles porque estas personas frecuentemente pueden tener un componente depresivo, ¿no? Trastorno límite. Doctora, disculpe, no se le escucha. No se escucha. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, doctora. Ah, una pregunta. ¿Desde mucho rato no se escucha? Cuando empezó a decir trastorno límite de la personalidad. Ah, ya, ya, está bien. Entonces en esta lámina está bien. Ok, disculpen. No sé qué pasó. Bueno, les decía que es más prevalente en las mujeres que en los hombres, como estamos viendo ahí la relación. Su mayor incidencia se va a dar en la adultez temprana, en el término de la adolescencia, como estamos viendo, y en la adultez temprana. Eh, los pacientes se sitúan en ese trastorno de personalidad en la frontera entre la neurosis y la psicosis. ¿Por qué? Porque también pueden tener pequeños, o mejor dicho, episodios neuróticos. Algunos autores mencionan, le llaman al trastorno límite de la personalidad cajón desastre, por ejemplo, ¿no? Está en este límite, también por eso se llama límite, ¿no? Hay una inestabilidad extrema que puede afectar el estado de ánimo, que puede afectar el comportamiento, la autoimagen, hay sentimientos crónicos de vacío existencial, actos impulsivos, además exigen relaciones extraordinarias, ¿no? La persona puede ver hoy día, oh, la doctora es maravillosa, y mañana, oh, es la peor doctora del mundo, o su mamá, su papá, quien fuera, ¿no? Puede haber automutilación e intentos suicidas manipuladores. Ahora no me quiere pasar. Bien. Es importante tener en cuenta estas 4 categorías cuando hablamos de trastorno límite de la personalidad, que son la disregulación emocional, la impulsividad, la alteración de la percepción y el razonamiento y la disfunción en las relaciones interpersonales. ¿Ok? El tratamiento, como en todos los trastornos de personalidad, va a ser la psicoterapia, en todos, ¿no es cierto? Pero en este tipo de trastornos muchas veces se van a acompañar también de hospitalizaciones en agudos. ¿Por qué? Por esta alta impulsividad de la que estamos hablando, ¿no? Y de la disfunción en las relaciones interpersonales también, ¿no es cierto? Se ha probado mucho el tipo de terapia dialéctico-conductual en este trastorno con buenos resultados. También la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, no hay una única forma de tratar en terapia cuando hablamos de trastornos de personalidad. Y en cuanto a los fármacos, pues vamos a usar por esta disregulación emocional de la que estamos hablando, vamos a poder usar antidepresivos. Aquí he puesto
Muy comúnmente se usan los SIRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y también antipsicóticos principalmente atípicos porque nos van a ayudar con la regulación del ánimo, ¿no? Trastorno de personalidad narcisista. Acá va a haber un patrón general de grandiosidad, la necesidad de ser admirado, con falta de empatía a la persona no le va a interesar mucho eh, la otra persona que está con él. Si hablamos de una pareja, por ejemplo, ¿no? Va a pensar solamente en sus necesidades, ¿no? Y no en las de la otra persona, en las necesidades de la otra persona. Comienza en la temprana vida adulta y se da en diferentes contextos. ¿Qué características clínicas tenemos que tomar en cuenta? Pues va a haber grandiosidad, arrogancia, necesidad importante de aprobación. Uno se va a llevar bien con una persona que padece este trastorno mientras eh, la alabe, la siga, ¿no? Una importante falta de empatía, como les decía. Se suele ver mucho maltrato en parejas, manipulación, fantasías, ¿no? El tratamiento es muy difícil que estas personas vayan a terapia, por las características que estamos mencionando, ¿no? Difícilmente van a ir a terapia porque eso los convertiría en alguien que tiene algún defecto. Y si van a terapia, va a ser por otros motivos, y van a siempre intentar buscar a alguien que según ellos sea una persona de su estatus para poder ser entendidos, ¿no? Trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno de personalidad se va a caracterizar por un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que va a comenzar en la infancia o el principio de la adolescencia y va a continuar en la vida adulta. Una imagen vale más que 1000 palabras. Miren, ¿no? Muy importante de recordar, la persona que padezca ese trastorno puede ser muy agradable, muy sociable, incluso puede, entre comillas, aparentar que le intereso mucho. No sé si yo estoy en una urgencia, va a darse cuenta de mi necesidad y si necesita algo de mí, va a satisfacer mi necesidad, pero con el objetivo de luego satisfacer la suya, en lo que les digo, ¿no? Entonces es importante, por eso es que uno puede ser engañado por una persona que tenga este tipo de trastornos. Ven la cara, una cara de una persona aparentemente muy agradable, ¿no es cierto? Pero eh, la cara de verdad de la persona es otra, ¿no? Es más, se da principalmente, o se ve más frecuentemente, mejor dicho, en varones. El 75% de la población carcelaria lo podría padecer. Y es muy comórbido con abuso de sustancias. Frecuentemente tiene comorbilidad con abuso de sustancias, ¿no? Diferentes sustancias. En el tratamiento de los trastornos de personalidad antisocial no hay mucho que decir. O sea, hay diferentes intentos, sobre todo en el primer mundo, ¿no? Que se ha logrado ¿qué les digo? Eh, Control social. Se ha logrado cierto control social en las personas que puedan padecer el trastorno, pero no hay tratamiento en sí, ¿no? Para ese tipo de trastorno. O sea, no hay algo validado. Pero sí se ha logrado control, sobre todo en los países del primer mundo, ¿no? Trastorno de personalidad por evitación. El patrón de este tipo de trastorno va a ser más bien una tendencia a evitar las interacciones sociales, incluso las interacciones con las personas que les son bien conocidas, ¿no? Hay un patrón estable de timidez extrema, de sentimientos de inadecuación, se siente inadecuado, ¿no? Y una alta sensibilidad al rechazo. Como entenderán, por estas características, el nivel de deterioro va a ser alto. ¿Por qué? Porque esto va a entorpecer en sus diferentes roles de la vida. Les va a ser difícil encontrar un empleo o un buen trabajo, si es que lo encuentra, eh, pareja, familia, amigos, etcétera, ¿no? O sea, va a haber un verdadero compromiso en todo lo que es relaciones interpersonales y funcionamiento global de la persona, ¿no? Desde la infancia hay un rasgo que se caracteriza, que es la inhibición del comportamiento. Suelen ser niños tímidos y contenidos en situaciones novedosas, ¿no? También se va a caracterizar por baja autoestima, alta sensibilidad al rechazo, que les digo, aislamiento, y va a ser muy comórbido también con trastornos del tipo depresivos y de ansiedad.
¿ok? Y como estamos diciendo, también hay una alta sensibilidad a la crítica y también son muy autocríticos. El tratamiento siempre va a ser psicoterapia, pero en este caso de trastorno de personalidad, cuando se tratan, tienen buen pronóstico, mire. ¿Por qué? Porque ellos anhelan tener relaciones interpersonales, a diferencia de ese trastorno de personalidad esquizotípico que no está interesado, la persona no está interesada en mantener relaciones interpersonales. En este tipo de trastorno, la persona que padece este tipo de trastorno sí lo está. Entonces, va a estar interesada en hacer un tratamiento y en realidad la evolución puede ser buena, muy buena. Nosotros vemos en nuestra población, en la población que les mencionaba, en el hospital, en el servicio de hospital de días, solemos ver personas con este tipo de trastorno y con resultados buenos. Bien, la terapia de grupo les va a ayudar una vez que ya logren un nivel de confianza, ¿no? Y se va a buscar obviamente el desarrollo de habilidades sociales. Aquí la terapia cognitivo-conductual va muy bien. Trastorno de personalidad dependiente. En ese trastorno de personalidad va a haber una necesidad general y excesiva de que se ocupen de la persona, ¿no? Y esto va a ocasionar obviamente un comportamiento de sumisión, adhesión y sobre todo mucho temor a la separación, que va a iniciar entre la adolescencia y la vida adulta temprana, ¿no? Y se va a dar, como ya hemos mencionado, en diferentes contextos. Hay un tipo de relaciones dependientes patológicas, ¿no? Hay incapacidad para tomar decisiones propias, necesidad de seguridad, se siente incapaz de estar solo y va a tolerar el abuso. Se habla de rasgos de heredados, también se habla para el desarrollo de ese trastorno apego inseguro, eh, y muchas veces buscan estas personas cuidadores para evitar ansiedad. Bien interesante el gráfico, ¿no? Sí, no, sí, no. Estoy esperando que alguien me diga qué hacer. O también este otro gráfico, ¿no? Muy interesante, ¿no? La imagen vale más que 1000 palabras. Es altamente comórbido también, con trastornos depresivos, trastornos de conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, consumo de sustancias y también tiene alto riesgo suicida por las características, ¿no? Trastorno anancástico de la personalidad o obsesivo-compulsivo. Este se va a caracterizar por un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal. ¿A expensas de qué? De la flexibilidad, de la espontaneidad, de la eficiencia, que va a empezar al principio de la edad adulta y nuevamente repetimos, se va a dar en diversos contextos. La persona duda de sí mismo, se dice que las figuras paternas fueron distantes o frías, con poco reconocimiento al niño, ¿no? Y suelen tener rasgos de control, o sea, ser controladores, ¿no? Actuar en forma controladora. Nuevamente, los tratamientos, como he mencionado, van a estar en base a psicoterapia. Acá se habla de psicoanálisis, de trastorno cognitivo, perdón, de terapia cognitivo-conductual. Y la farmacología la vamos a usar sobre todo para tratar las comorbilidades, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, ¿no? Acá un caso clínico. Mi hija es totalmente impredecible. Hay días que está bien, pero otros no. Hace 3 meses, después de una discusión con ella, se encerró en el cuarto de baño. Cuando la vi salir, se me cayó el alma a los pies, dice la madre. Nunca hubiera imaginado que fuera capaz de hacerse eso. Un corte en el muslo. Desde ese día vivo con miedo, porque la veo capaz de hacer cualquier cosa. Sobre todo cuando se pone así, no hay manera de pararla. Si se nos ocurre decirle algo, se enfada tanto, da igual cómo actúe, y lo que le diga todo le parece mal. Por miedo a sus reacciones, a su hermana le hemos prohibido que se dirija a ella. Ya no le llaman sus amigas. Al parecer, discutió por un chico. Ahora se ha echado un novio mayor que ella, mayor de 15 años. No es que me parezca mal, pero cada día está con uno. Y si eso no es normal, puf, en el momento que se me ocurrió decírselo, se puso como loca. Llega a horas intempestivas, no avisa, cuando antes sí lo hacía. Dice que no se encuentra a gusto en ningún sitio, que le gustaría desaparecer, que le cuesta controlarse, aunque al minuto se arrepienta. Dice que está confusa de lo que es y lo que quiere. Muy bien, acá nos vamos a quedar. Yo les pediría, a ver,
No sé si se ve. Apagué para que no tuviera problemas de interferencia. Si alguien quiere decirme qué tipo de trastorno de personalidad puede tener la hija de esta señora. ¿Me escuchan? Ya, yo no los escucho. A ver. Ah, ok, gracias por el chat, sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, gracias. Ya, bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Por favor. Si lo pueden hacer por el chat porque no lo escucho. O a ver, voy a ver si es que puedo mover esto para poder. No los escucho. Doctora, ¿nos escucha? Sí. Sí, nadie está activando el micro. Ah, bueno, está bien. Entonces nos quedamos aquí. Yo les comparto eh, la clase al responsable. ¿Ok? Sí, doctora, muchas gracias por la ponencia de hoy.